diciendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nombre de Manantial Hogar Espiritual y también a nombre propio, Danilo Obando. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo delante del Señor. Sabemos que Dios tiene preparada una palabra para cada uno de nosotros y también sabemos que Dios nos quiere bendecir. Dios quiere acercarse a nuestra vida a través de su palabra y que nosotros podamos disfrutarla, entenderla, comprenderla y sobre todo vivir por ella. Así es de que les damos muchas gracias a Dios por cada hogar, por cada familia que se está reuniendo a través de estos medios de comunicación y queremos poner juntos de común acuerdo nuestro tiempo, pidiéndole al Señor que Él nos bendiga. Así es de que los invitamos a que inclinemos todos nuestro corazón delante del Señor y le pidamos su favor para con nosotros. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por esta tarde y por la oportunidad que tenemos con libertad de reunirnos delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, por cada hogar que se está abriendo a esta señal, por cada familia, por cada persona que está recibiendo que viene siendo el consejo de tu Espíritu Santo para nuestra vida. Te damos muchas gracias porque podemos estar unánimes, porque podemos estar contentos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres mayor que cualquier circunstancia que pueda rodear nuestra vida. Muchas gracias por tu presencia aquí entre nosotros y muchas gracias por la bendición que tú tienes ya preparada para enviar a nuestro corazón. Sabemos, mi Dios, que el solo hecho de disponer nuestro corazón para venir delante de ti, eso ya es un motivo para que tú bendigas nuestra vida. Y por eso te damos muchas gracias en esta tarde. Te amamos con todo nuestro corazón. Pero también, Señor, queremos rogarte que tú bendigas cada lugar donde se está predicando tu palabra. Para todo hombre, para toda mujer, joven, jovencita, que está compartiendo tu palabra en esta tarde, te pedimos, mi Dios, la unción de tu Espíritu Santo sobre ellos, sobre ellas, y que tu palabra pueda fluir con libertad a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, a la que bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te rogamos, mi Dios, que nuestra nación pueda ser un estandarte para las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por usar nuestra vida y por permitir, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder, con autoridad a la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús, pues, bendecimos en este día tu palabra para nuestra república y para nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues, a tener nuestro momento de alabanza a nuestro Dios a través de su palabra. En esta ocasión estamos tomando unos párrafos del Salmo número 81, que dice así: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, pueblo mío, y te amonestaré. Oye,
oye, si me oyeres, pueblo de Israel, si me oyeres, pueblo de Israel, oye, oye, yo soy Jehová tu Dios y yo soy Yahvé tu Dios, oye, oye, no habrá en ti Dios ajeno, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a él, no lo harás. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy Yahvé tu Dios, oye, oye, no habrá en ti Dios ajeno, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a él, no lo harás. Yo soy Jehová tu Dios y yo soy Yahvé tu Dios, oye, oye, yo te hice salir de la esclavitud, yo te hice salir de la esclavitud. Abre pues tu boca, abre pues tu boca, la llenaré. Oye, oye, pueblo mío, y te amonestaré, pueblo mío, y te amonestaré. Oye, oye, yo soy Jehová tu Dios y yo soy Yahvé tu Dios. Oye, 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 oye. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que nos instruye, y por el gran amor con el cual tú nos has amado, Señor. Gracias, bendito Dios. Tú me diste una nueva vida, tú me diste nueva ilusión, y por eso te canto este día, desde el fondo de mi corazón. Tú trajiste una gran alegría, inundaste todo mi ser, transformaste tinieblas en día, fue con tu gran amor y poder, y por eso en este día yo me humillo ante ti, mi Dios, y con todo lo que es mi vida, canto a ti, mi gran Señor, y te digo con amor, Cristo, 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 mi Señor, Cristo.
Cristo, mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Yo levanto a ti mi canto, yo levanto a ti mi voz, yo exalto tu nombre santo, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Tú me diste una nueva vida, tú me diste nueva ilusión, y por eso te canto este día, desde el fondo de mi corazón. Tú trajiste una gran alegría, inundaste todo mi ser, transformaste tinieblas en día, fue con tu gran amor y poder, y por eso en este día yo me humillo ante ti, mi Dios, y con todo lo que es mi vida canto a ti, mi gran Señor, y te digo con amor: Cristo, 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 mi Señor. 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 Yo levanto a ti mi canto, yo levanto a ti mi voz, yo exalto tu nombre santo, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Dilo conmigo: Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, mi Señor. Cristo, mi Señor.
Bendito eres tú, mi Dios. Bendito eres tú, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por derramar tu paz, Señor. Esta unción nueva, fresca que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Un día vamos a hacer una reunión de puras alabanzas. ¿Qué les parece? Bueno, mientras, pues vamos a continuar con nuestra reunión. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Bienvenidos, bienvenidas. Queridos amigos, queridas amigas, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en esta tarde. Hemos escuchado recientemente algunas dudas, algunas preguntas con respecto de la voz de Dios. Y bueno, básicamente de eso queremos hablar en este tiempo, sobre la voz de Dios. Y sabemos que Dios es soberano, que Dios es rey, que Dios es creador, pero a veces no entendemos bien de qué manera Dios se expresa a nuestra vida. Y es por eso que queremos hoy hablar precisamente de este tema, la voz de Dios. Primero debemos de decir que Dios desea que escuchemos su voz. Es un anhelo de Dios que escuchemos su voz. Entonces, vamos a ver lo que nos dicen algunos párrafos en la Escritura con los que vamos a poder responder, o bueno, vamos a poder ilustrar o complementar esta declaración. Dios desea que escuchemos su voz. El Salmo capítulo 50, en la primera parte del verso 7, la Escritura nos dice: oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Es el anhelo de Dios que escuchemos, que estemos atentos cuando Él nos habla. El Salmo 81, precisamente que acabamos de cantar hace un momento, nos dice así: escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Lo acabamos de cantar, pueblo mío, y yo te amonestaré, decíamos por la versión Reina Valera 60, que es en la que está basado ese canto. Entonces aquí en esta versión nueva traducción viviente, dice: escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Pero ¿cuál es el anhelo de Dios aquí? Escúchame, pon atención, no dejes que la voz de Dios pase como pasa el metro frente a las estaciones. Bueno, aún el metro se detiene para que te subas, pero la palabra de Dios no la podemos nosotros ver como espectadores. Tenemos que intervenir, tenemos que escuchar, tenemos que recibir la palabra de Dios para que esa palabra pueda actuar a través de nuestra vida, en nuestra vida. Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, nos dice aquí el Señor. Oh Israel, si tan solo me escucharas. Y bueno, ahorita que estábamos cantando, si me oyeres, pueblo de Israel, decíamos en el canto, yo pensaba también, si me oyeres, pueblo de México, si me oyeres, pueblo de México, si pones atención, pueblo de México, a lo que Dios nos quiere decir. Y dice aquí: si tan solo me escucharas. Jamás debes tener un Dios extranjero. Jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. Imagínense, si me oyeres, México, no debes inclinarte ante un Dios extranjero. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que nos vamos a inclinar delante de la Coyolxauhqui o delante de Tlaloc? Evidentemente no. Evidentemente aquellos también son dioses falsos. Son monolitos, algunos labrados, que tienen por supuesto un gran arte de aquellos pobladores de estas regiones. Pero lo que está hablando aquí el Señor es: Dios quiere que seamos en exclusiva para Él. Así lo dijo. Lo dijo, dice: serán un pueblo santo, porque yo soy santo. Y esto de pueblo santo implica que seamos exclusivos para Él.
Y por eso Dios aquí dice, no te vas a inclinar delante de un Dios ajeno. No lo vas a hacer. No tendrás dioses ajenos. Dice, jamás debes tener un Dios extranjero o ajeno. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. Amados, tenemos una cultura en nuestro país que nos ha enseñado a inclinarnos delante de una cantidad tremenda de cosas, en señal de reverencia. Y aquí lo que Dios está diciendo, no lo hagas. Escucha, pueblo de México, escucha la voz de tu Dios. No te inclinarás ante dioses falsos. Y entonces continúo leyendo, nunca debes inclinarte, pues fui yo, dice el verso 10, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Ahora, algunos podrían pensar, bueno, pero pues es que Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud que sufría en Egipto. Es cierto. Pero ¿qué ha hecho con tu vida y con la mía? Rescatarnos de la esclavitud del pecado, que es el Egipto. A nivel espiritual, el pecado es nuestro Egipto. Y solamente el Señor, a través de su mano poderosa, nos ha rescatado o nos puede rescatar, si es el caso, de una vida de pecado y de maldad. Ahora, la gente no dice, es que yo vivo en pecado. No, la gente no dice eso. La gente dice, pues yo vivo bien, yo no me meto con nadie, yo hago mis cosas. Y desgraciadamente, el mundo vive en su pecado tranquilamente, apaciblemente en su pecado. Lo que Dios quiere es que salgamos de esa esclavitud. Y bueno, aquí con el ejemplo del pueblo de Israel, que Él lo liberó de la esclavitud, del pecado, bueno, de esa servidumbre pesada que había sobre de ellos. Y entonces aquí dice, yo te liberé, yo fui el que te liberó. Por eso dice, no vas a tener dioses ajenos. Ahora, si nosotros entendemos esto, porque nos libra del pecado. Ni la figura fulana, ni la figura perengana, ni la cosita esta, ni la cosita otra, nos pueden liberar de la esclavitud del pecado. No pueden, porque de entrada la devoción a aquellas cositas, aquellas figuras, aquellas cosas, aquellas creencias, ya en sí es un pecado, ya en sí es una ofensa para nuestro Dios. Entonces voy a continuar leyendo el párrafo 10. Dice, fui yo el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas, de cosas buenas. Y no solamente está hablando, en este caso, de alimento, un alimento físico. Dice, voy a llenar tu boca de cosas buenas. Y entre esas cosas buenas está el que nosotros podamos tener nuestra boca llena de alabanza a nuestro Dios, llena de gratitud a nuestro Dios, llena de palabras poderosas para enfrentar las circunstancias que el mundo nos presenta. Voy a llenar tu boca de cosas buenas, está diciendo aquí el Señor. Y así es como Él lo hace. Pero bueno, estamos considerando, Dios desea que escuchemos su voz. Al pie del monte Sinaí, todos los ancianos y los jefes de las tribus de Israel hablaron con Moisés y le dijeron, esto está en Deuteronomio capítulo 5, a partir del párrafo 24. Dice, mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego, el monte humeante, impresionante esa escena. Dice, hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos. Entonces, aquella gente que piensa, pues es que es muy difícil, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a saber la voz de Dios? Amados, Dios
se da a entender al ser humano. Dios habla. Aquí lo están declarando aquellos ancianos, aquellos líderes de las tribus de Israel. Están hablando con Moisés. Dice, ya entendimos. Ya oímos la voz del Dios vivo salir de en medio del fuego, ya la oímos, ya entendimos, dice, hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos. Amados, si alguna vez has pensado, no hombre, es que es muy difícil que Dios hable conmigo, no es difícil. Porque Dios quiere ser escuchado, Dios quiere que oigamos su voz. Y ya vemos por el testimonio de estas gentes, de estos líderes, ya estamos entendiendo que Dios, por supuesto que puede comunicarse con el ser humano. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos. Y entonces ellos dicen, sin embargo, dice, seguimos con vida. O sea, a pesar de que ya oímos la voz de Dios, seguimos con vida. Sin embargo, dice el verso 25, ¿para qué arriesgarnos otra vez? O sea, ok, ya entendí, Dios puede hablar conmigo, pero ¿para qué me voy a arriesgar a que me muera yo delante de Dios? Mejor tú habla con Él. Mejor que te hable a ti, ahí luego me cuentas. Bueno, a mí me causa gracia, espero que a los que están escuchándonos también. Sin embargo, dice, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. Lo que pasa es que estaban impactados por la gloria del Señor manifestada a través de su voz en medio del fuego de esa montaña. Impresionante, sí, es como si estuviéramos en las faldas de un volcán haciendo erupción. Evidentemente, pues la gente está temerosa, la gente está asombrada. Dice, sí, ya nos dimos cuenta. Él quiere hablar con nosotros, pero ¿para qué le buscamos? Bueno, continúa el verso 26. ¿Puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale de en medio del fuego como la oímos nosotros y seguir con vida? Pues ellos mismos podrían haberse respondido. Claro que sí, ya habían escuchado la voz de Dios. Entonces, bueno, ellos se lo preguntan a Moisés. Y dice el verso 27, Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego ven y cuéntanos todo lo que Él te diga. A veces así estamos. Dios quiere hablar con nosotros y entonces estamos nosotros y decimos, bueno, pues hay que el predicador me lo diga el domingo. ¿Por qué nos esperamos? Dios quiere hablarnos personalmente a cada uno de nosotros. No, pero es que ¿qué tal si muero delante de Dios? No vas a morir. Dios quiere hablar, está comprobado que Dios puede hablar y quiere hablar con el ser humano. No pasa nada si tú vienes a la presencia de Dios y lo buscas de corazón y anhelas en tu corazón estar delante de Él. Él se va a manifestar a tu vida, te va a hablar a tu corazón. Evidentemente lo puede hacer en voz audible, claro que sí, evidentemente, pero también lo hace a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, ese es lo valioso de la Biblia. Dios habla a través de ese libro. No es un libro mágico, no lo ponemos y se pone a levitar ahí solito. Es una palabra dirigida del Dios vivo a nuestra vida. Y por eso es que puede cambiarnos, porque tiene poder esa palabra. No es un libro cualquiera. No es un libro que forme parte de la biblioteca para cultura general. No. Es la voz de Dios, pero somos tú y yo quienes le damos el carácter de eficacia. Si la tienes en tu librero, ahí va a estar y puede estar 20, 30, 40 años. Ahí puede estar. Si la quieres usar para detener el librero porque ya se le cayó la pata, lo puedes usar también. Y ahí la puedes poner junto con un ladrillo o dos para levantar el librero. Claro que la puedes usar. Es un libro gordo.
Lo importante no es que lo uses para esas cosas, lo importante es que te alimentes, que nos alimentemos de esa palabra. Dios desea que escuchemos su voz, esa voz que está contenida en su palabra. Entonces, bueno, repito el último párrafo que leí. Ve tú y escucha, le dijeron a Moisés, lo que el Señor nuestro Dios dice, luego ven y cuéntanos todo lo que Él te diga y nosotros escucharemos y obedeceremos. Algo hicieron bien aquí. Escucharemos y obedeceremos. Ok, entonces, ¿de qué sirve que escuchemos la voz de Dios si no obedecemos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve invertir una hora y media los domingos para escuchar la palabra de Dios si no la obedecemos? No tendría caso. Entonces, mejor vayamos con un corazón dispuesto para que Dios hable a nuestro corazón y hagamos este voto, este compromiso, como lo hizo aquí el pueblo de Israel, que le dijo a Moisés, dice, cuéntanos todo lo que Él te diga y nosotros escucharemos lo que tú nos digas y vamos a obedecer. Bueno, eso es lo que ellos dijeron. Ahora, ¿cómo es la voz de Dios? Aquí ya oímos que habló de entre el fuego, en una montaña. ¿Cómo es la voz de Dios? Pues el Salmo número 29, libro de Salmos, capítulo 29, nos da una descripción importante sobre la voz de Dios. Dice el párrafo 3, la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. ¿Alguna vez te has impactado por el mar? ¿Por la grandeza? ¿Por el ruido del mar? Es impresionante. Pues aquí la voz del Señor dice, resuena sobre la superficie del mar. El verso 4, la voz del Señor es potente. No, miren, a veces decimos, bueno, la gente, nosotros no. La gente dice Diosito. Diosito es muy bueno. Eso es un error. Si tú quieres ser gente de Dios, por favor, ya no le digas Diosito. Porque Diosito implica un diosecito así chiquito que te puedes poner en cualquier lado. A lo mejor te lo pones como un prendedor, a lo mejor lo pones en tu cartera, a lo mejor lo pones ahí en tu cómodo, en tu buró. Ahí, el diosito, ahí está, el diosito, como si fuera un duende de esos de Navidad, que además no existen. Entonces, el asunto es que un diosito pues tiene una vocecita ahí tantita, ¿no? No se trata de eso. Es nuestro Dios grande, poderoso, creador del universo entero. ¿Nos hemos asomado al universo? ¿No nos sorprende la grandeza del universo que nos rodea? Y saber que el universo que nos rodea es apenas tantito de todo lo que hay. Es impresionante la grandeza de nuestro Dios. Y aquí lo que nos dice aquí este párrafo en la Escritura, verso 4, la voz del Señor del Salmo 29, la voz del Señor es potente, poderosa, la voz del Señor es majestuosa. O sea, ¿quieres saber cómo es la voz de Dios? Pues así es potente, es majestuosa. Continúa el párrafo 5, la voz del Señor parte los enormes árboles, en este caso los cedros. La voz del Señor los parte. Aquí en lo natural hemos visto cómo cae un rayo y parte un árbol de tronco muy grueso, de mucha edad, lo parte como si fuera un palillo. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas. La voz del Señor hace brincar a las montañas. Yo no sé si alguna vez han escuchado el ruido de un temblor. Hemos oído las consecuencias, las construcciones, los vídeos, todo eso hemos oído y aquí en la Ciudad de México tenemos experiencia. El asunto es que
la voz de Dios, dice aquí, hace brincar como terneras, o sea, como animalitos que brincan ahí en el monte, hace brincar las montañas. O sea, no es un decir, es la verdad. Esta palabra no es una alegoría, es la verdad. La voz de Dios hace temblar las montañas y las hace brincar como si fueran animalitos. Ese comparativo para que podamos entenderlo. Y dice, hace brincar las terneras, las montañas del Líbano, hace saltar el monte Hermón, el más alto de la región de Israel, como un buey joven y salvaje, como un toro. ¿Has visto los toros de Lidia cuando salen muy briosos y de repente llegan y brincan la barda, la barrera, ahí donde están los toreros y los reporteros y todo el mundo a correr, porque brincan con mucho brío? Dice como un buey, como un toro joven y salvaje, así de brioso, así hace saltar al monte, como ese toro que brinca la barrera, el monte. Es como si dijéramos aquí, hace saltar al Popocatépetl. O sea, esa es la voz de Dios, esa poderosa, grande, fuerte. La voz del Señor, dice, resuena con relámpagos. ¿Alguna vez has visto esas tormentas eléctricas? La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor, verso 8, hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles. La voz de Dios girando así, torciendo los árboles, esos árboles grandes, fuertes, torciéndolos como si fueran una jerga. Eso es versión mía. El Señor dice, retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. Ay, Señor, Señor. Bien hacemos en sorprendernos por tu poder, por tu grandeza. Dice en su templo, dice, todos gritan, gloria, gloria a Dios. Porque el asunto no es un asunto religioso. El asunto con Dios es de convicción por su grandeza, por su poder. ¿Por qué buscamos a Dios en medio de una sociedad que es indiferente, en medio de una sociedad que tiene muy en poco la existencia de Dios? ¿Por qué nosotros con tanto ánimo, con tanto anhelo venimos a la presencia de Dios para escuchar su palabra, para alabar su nombre? ¿Por qué? Pues porque hemos visto la gloria de Dios, hemos visto su grandeza en nuestra vida. Y quienes no la han visto aún, la pueden ver. Y por eso los convocamos, por eso les compartimos estos mensajes. Porque queremos compartir la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Verso 10 dice, el Señor gobierna las aguas de la inundación, el Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. Y puede estar el mundo cayéndose a pedazos, pero el pueblo de Dios tiene paz. Y estamos cerca de manifestaciones tremendas del poder de Dios. Job, en el capítulo 37, dice así: escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Yo no sé si ustedes o todos aquí hemos tenido la experiencia de una tormenta fuerte,
cómo se simbra todo. Se simbran los cristales, se simbran todas las cosas, los objetos, se simbran de una manera tremenda con los truenos de las tormentas. Y lo que dice aquí, dice, la voz de Dios cuando retumba de su boca, resuena por todo el cielo y los relámpagos brillan en todas direcciones. Y dice, después llega el rugido del trueno. ¿Y cómo lo define aquí? La tremenda voz de su majestad. Entonces, ok, la explicación física de los truenos, pues sí, que las grandes masas de nubes, que contienen toda esa lluvia, cuando se frotan, cuando se tocan, entonces se produce el trueno. Mira, aquí estamos viendo una descripción, es la voz de la majestad de Dios. Y sí, podemos ver la lluvia, ok, está lloviendo, y los relámpagos, sí, mire el relámpago, qué interesante. La descarga de energía, ¿no? Así la definimos. Podemos definir todo. O sea, nosotros los seres humanos somos muy creativos. Le hemos puesto nombre y descripción a todo lo que hay. La Biblia también es creativa. La Biblia también nos dice cómo podemos entender lo que sucede a nuestro alrededor. Y aquí lo dice el Señor, la tremenda voz de su majestad. La tremenda voz de su majestad. Ahora, si yo me acostumbro a escuchar los truenos, estamos hablando de que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Si yo escucho los truenos, nada más como, hijo, no hombre, ese estuvo fuertísimo, ese cayó muy cerca, así decimos, ¿no? Cuando ¡pum! Ese ruido seco, fuerte. Bueno, yo prefiero tener en mi corazón, y se los propongo también, que cada vez que escuchen una tormenta, cada vez que escuchen un trueno de esos, recuerden que es la voz de su majestad. Y no la que se murió hace unos días. La majestad del Dios vivo, el que permanece para siempre. La voz de la majestad del Dios vivo. Eso nos va a estar recordando constantemente en tiempo de lluvias, en tiempo de tormentas. Nos va a estar recordando la presencia de Dios y tenemos que vivir en el entendimiento de que existe Dios y se manifiesta porque Él quiere que lo escuchemos. Después dice, llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad, Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa, dice el párrafo 5. En el trueno ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Y esto es cierto. No podemos imaginar la grandeza de su poder. No, o sea, no nos da. El intelecto no nos da para imaginarnos la gloria del poder de nuestro Dios. Verso 10 de este mismo capítulo. El aliento de Dios envía el aliento. El aliento. Ya no está hablando de la voz. Está hablando del aliento de Dios. Dice, envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Sí, pues es que hace mucho frío. Es que sí, la condición atmosférica, sí. Ándale, pues. Es el aliento de Dios lo que genera toda esa condición. Y dice, Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. ¿A través de qué? A través de su voz. No es a través de la física. Claro, la física es para que entendamos nosotros los procesos de la naturaleza. Está bien. Qué bueno que tengamos ya una serie de conocimientos que nos ayudan a entender en cierta medida las cosas. Pero ya vimos que no alcanzamos a imaginar la grandeza ni la gloria del poder de Dios.
Verso 12, las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace estas cosas, dice que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. ¿De qué lado queremos estar al oír esa voz de Dios? ¿Del lado de los que son reprendidos y castigados o del lado de aquellos que estamos disfrutando su amor inagotable? Es el mismo evento. La diferencia es el 40 de Job. Verso 6 dice, luego el Señor respondió a Job desde el torbellino y le dice, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¡Qué diálogo! Y dice, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Está hablando Dios con un hombre. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? ¿Será que podamos enfrentarnos a Dios? ¿Será que podamos ponernos al tú por tú con Dios? ¿Puede nuestra voz tronar como la voz de Dios? Por más que nos afanemos, por más grandes bocinas que consigamos y micrófonos de última generación y todo ese asunto de la tecnología tan maravillosa que existe hoy en día, ¿podremos ponernos al tú por tú con el Dios vivo? De ninguna manera. Dios quiere que escuchemos su voz. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios de escuchar la voz de Dios? Por supuesto que hay beneficios. Ahorita ya leímos que para un evento sirve igual para reprender a los que hacen lo malo como para bendecir a los que hacen lo bueno. Castigo y beneficio en el mismo evento. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de oír la voz de Dios? El Salmo 81. Ahí donde está el párrafo que cantamos al principio, solo un poco más adelante, versos 13 y 14, dice, oh, si mi pueblo me escuchara, si mi pueblo me escuchara. El anhelo del corazón de Dios es que escuchemos su voz. Si mi pueblo me escuchara, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, si México me siguiera y caminara por mis senderos, ¡qué rápido sometería a sus adversarios! ¡Qué rápido! Nosotros vemos el problema de la inseguridad como algo imposible de someter. Imposible de someter. Alguien por ahí nos decía que ahora que se ha establecido ya la legalidad de la Guardia Nacional como parte del ejército de la nación, pues entonces que ahora sí ya con todo ese respaldo, con todo ese esquema de legalidad y el respaldo de la operatividad del ejército mexicano, que entonces ahora sí se va a combatir la delincuencia. Algo comentaban, escuchaba yo. Amados, si mi pueblo me escuchara, si mi México me escuchara, dice, me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería yo a sus adversarios. ¿No te encantaría que de un día para otro actuara poderosamente Dios y pusiera un punto final a toda esta violencia, a toda esta calamidad que sufre nuestra nación? La solución está ahí. Si México me siguiera y caminara por mis senderos, ahí está la solución para nuestra nación. Qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. ¡Wow! Eso es una situación tremenda, un beneficio grande, enorme. ¿Para quiénes? Pues
por si queremos seguir y caminar por los senderos de Dios. El Salmo 95, verso 7 dice, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado, si tan solo escucharan hoy su voz. Beneficios: ser el rebaño de Dios, el pueblo que Él vigila. ¿No te gusta que sea Dios el que vigila nuestra nación? A veces la gente cuando se despide, y lo sé que lo hacen con buenas intenciones, te dicen, cuídate, cuídese mucho. Me han dicho a mí. Mira, si yo me cuido, pobre de mí. Pero si me cuida Dios, entonces voy a estar bien. Dice, el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado, si tan solo escucharan hoy su voz. Ese es un beneficio. Vamos a ver lo que nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 7, a partir del párrafo 7, voy a leer. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. Estamos hablando de un ejército adversario al pueblo de Israel. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Pues sí, eran ahorita, bueno, una potencia. Dice el verso 8, no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Samuel era el profeta de Dios. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Y bueno, no se preocupen, nadie vaya a decir pobre cordero. Así era la ley, eso era un mandato de Dios, así funcionaba para tener un acto de sacrificio delante de Dios. Entonces, bueno, y debo decir gracias a Dios por Cristo, porque en Cristo hasta ahí terminaron los sacrificios. Bueno, entonces, dice, entonces Samuel tomó el cordero, lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. O sea, no se quedó ahí hablando por días, semanas, años. Ay, Dios, escúchame, Dios. No, Dios le respondió. Y dice, entonces, justo, verso 10, en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. ¿Te imaginas? Está aquel en adoración así delante del Señor y en ese momento llegan los enemigos. Y dice, pero, de esos peros gloriosos de la Escritura, pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. A través de la voz de Dios, beneficios de oír la voz de Dios. La voz de Dios tronó con todo su poder y causó tal confusión entre los enemigos que aquellos que tenían tanto temor de ellos los derrotaron. ¿Por qué? Pues porque Dios los ayudó, así como leímos hace un momento, que Dios quiere Dios quiere cuidarnos, Dios quiere ser nuestro guarda. Y entonces, bueno, dice aquí, cayó entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres, verso 11, los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-Car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amados, nuestra vida debería estar llena de esas piedras. Deberíamos coleccionar piedras de gratitud a Dios al decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nosotros tenemos
cantidad de testimonios como familia de la ayuda que Dios nos ha dado. Una y otra y otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque hemos sido dóciles a su palabra, porque no nos hemos resistido, porque no nos hemos puesto a argumentar con Dios, así como Dios le dijo a Job: ándale, a ver, ¿te vas a poner al tú por tú con Dios? Muchos, aún gente que conoce la Escritura, se pone al tú por tú con Dios, queriendo ser más listo o queriendo que su argumento sea más elocuente. Amados, se trata de oír la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios tienes que callarte la boca tú. De otra manera no puedes oír la voz. Si tú estás hable y hable y hable, ¿a qué momento? Miren, yo soy una persona a la que no le gusta levantar la voz a la hora de hablar con personas que están cerca de mí. A lo mejor alguien dice: pues ya deberías de oír tu mensaje. Perdón, o sea, me emociono y por eso levanto mi voz. Pero estoy hablando de mi Dios, estoy hablando del grande, del poderoso Dios, del pueblo de México. En fe, hablando en fe. El asunto es competir porque me escuche la gente. Si yo quiero hablar y hay alguien ahí hablando, yo me callo la boca. Y cuando estamos en alguna reunión, me ha pasado muchas veces que la plática es tan amena, tan versátil, tan participativa en todos, que habla uno, habla el otro. O sea, si encuentro un momento en el que puedo externar mis opiniones, lo hago. Evidentemente no estoy hablando de que alguien me pregunte y yo le respondo, pues claro que respondo. El asunto es que a mí no soy de los que les gusta estar peleando la palabra en lo personal. No me gusta. Si empiezo a hablar y alguien más habla, yo me callo. Es una manera de que yo entiendo que debe de haber orden, aún en el momento de hablar unos con otros. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a callarnos la boca cuando Dios está hablando. ¿Quieres que la voz de Dios transforme tu vida a través de sus dichos, a través de su gloria? Entonces mira, calladitos nos vemos más bonitos. Si se trata de estar delante del Señor. Más adelante, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, el párrafo 14 en adelante dice así: el Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó a sus enemigos. Estamos hablando de los beneficios de oír la voz de Dios. Disparó flechas y disparó a sus enemigos. Destelló sus relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar. No es lenguaje figurado, no es ficción, es realidad. El aliento de Dios hace a un lado las aguas para que se aprecie el fondo. Miren, podemos pasar horas discutiendo los aspectos físicos. El asunto no es ese. El asunto es entender la gloria del aliento de Dios que puede desnudar un océano. Dice: los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aquellas aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Estamos hablando de los beneficios de oír la voz de Dios. Dice, primero está esta manifestación de la voz del Altísimo y luego viene la obra, el rescate de Dios para nuestra vida.
Me rescató de mis enemigos poderosos, verso 18, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Algunas veces pasamos cosas muy difíciles, momentos de angustia, momentos de debilidad, momentos aún de cierto temor por las circunstancias. Y entonces aquí dice, me atacaron en un momento de angustia. Claro, el enemigo nos arrincona, nos lleva ahí a un rincón de soledad o de angustia o de temor. Dice, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató, porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. ¿Ese argumento encaja en nuestra vida? ¿Hemos guardado nuestro corazón para hacer lo correcto? Dios puede restaurarnos ante una circunstancia difícil, delicada, de salud, de necesidad, de provisión, de problema en la familia. Dios puede sanarnos porque hemos sido inocentes. Hemos sido inocentes, esto es, hemos sido irreprensibles, que no hay argumentos en nuestra contra. Dice, he permanecido en los caminos del Señor, hemos permanecido en sus caminos para apartados dice, no me he apartado de mi Dios. No nos hemos apartado de Dios para seguir el mal. Que de repente así, bueno, pues tantito. No, porque ese tantito puede significar tu eternidad. No exageres. Sí exagero. Para muchos, apartarse tantito para seguir el mal ha representado su destino eterno. Dice el verso 23, he seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Esos son argumentos que podemos nosotros tomar para nuestra vida, para recibir los beneficios de oír la voz de Dios. Eliú, uno de los conocidos de Job, algunos objetan que sean sus amigos por lo que dicen, pero bueno, llamémosle conocidos de Job, que le habla en medio de su adversidad, procuraba defender a Dios ante él. Y le dice lo siguiente, capítulo 36 del libro de Job, verso 11 y 12. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Pero si se niegan a escucharlo, cruzarán el río de la muerte. Morirán por falta de entendimiento. Así es. Eso es verdad. Si escuchamos y obedecemos a Dios, seremos bendecidos con prosperidad por el resto de nuestra vida. Todos nuestros años serán agradables. ¿No queremos eso? ¿No perseguimos eso? Pues aquí está la clave. Si escuchamos la voz de Dios y obedecemos, porque no es nada más oír, es oír y obedecer, por supuesto, van de la mano. Isaías en el capítulo 48, acérquense y escuchen esto. Desde el principio, verso 16, perdón. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucederá. Ahora el Señor soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Recíbelo, amado, amada, recíbelo, es de parte de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Tus descendientes habrían sido como la arena del mar, imposibles de contar.
no habría sido necesario destruirte ni cortar el nombre de tu familia. Sin embargo, incluso ahora, sean libres de su cautiverio. Y hoy te lo dice Dios. Sé libre de tu cautiverio, cualquiera que éste sea. Sé libre de tu cautiverio. Y dice, salgan de Babilonia y de los babilonios, canten este mensaje, grítenlo hasta los extremos de la tierra. El Señor ha redimido a sus siervos, tú y yo. Los que amamos a Dios, los que buscamos a Dios de todo corazón. Dice, ha redimido a sus siervos, a los del pueblo de Israel. No tuvieron sed cuando Él los guió a través del desierto. Él partió la roca y brotó agua a chorros para que bebieran. Pero no hay paz para los malvados, dice el Señor. Ok, ya vimos que Dios quiere hablar con nosotros. Ya vimos que hay grandes beneficios por escuchar la voz de Dios. Ahora necesitamos concluir. Jesucristo es la voz de Dios. Jesucristo es la voz de Dios. Juan capítulo 10, en el párrafo 22, dice lo siguiente. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de dedicación. Se encontraba en el templo, caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente le rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, pues ya, dínoslo sin rodeos. Y Jesús les contestó, yo ya les dije, ¿ustedes no me creen? La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlos de la mano del Padre. Y termina diciendo esto, el Padre y yo somos uno. Queremos la voz de Dios. Jesucristo lo uno somos. Entonces el Padre Celestial nos habla a través de Jesucristo. Y si somos sus ovejas, si le seguimos, si Él es nuestro pastor, entonces Él va a hablar a nuestra vida de parte del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 1 dice, era el día del Señor, está escribiendo Juan, era día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Yo no sé si han oído de repente así sonidos, de repente hay algunos transportes que traen sonidos con unas trompetas impresionantes. Verso 12 dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Qué diferente imagen de Cristo de aquella que los que no conocen a Dios adoran. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Si hemos intentado alguna vez
asomarnos para ver el sol, sabemos que es imposible. Tenemos que cubrirnos, tenemos que voltearnos, tenemos que protegernos, porque la luz del sol en su pleno esplendor es inaguantable. Bueno, esa es la imagen de nuestro Señor. Ese es el Jesucristo, el poderoso, el que no está en la cruz, el triunfador, nuestro Salvador. El Espíritu de Dios nos revela la voz de Dios. Juan capítulo 14, con esto vamos a concluir. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Todos los que son guiados, escribió Pablo a los romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y Hebreos capítulo 3, verso 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Quiero detenerme un momento para hablar con aquellas personas que quizás nunca se han comprometido con Dios. Hoy hablamos de la voz de Dios. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere enseñarte, Dios quiere guiarte, Dios quiere protegerte, bendecirte, darte una vida plena. Pero necesita establecer su reino en tu corazón. Y la manera de hacer eso es, conforme Él lo enseña en su palabra, es declarando tu voluntad de que Dios venga y gobierne sobre tu vida. Entonces, yo quiero invitarles a repetir conmigo una declaración de fe, de manera que cada uno puede escucharla con sus oídos, sus propias palabras. Les invito a que digan así: Señor, te doy gracias por permitirme entender que me quieres hablar y que tú quieres bendecir mi vida y ayudarme a salir de toda forma de esclavitud. Te doy gracias por esta palabra y hoy te ruego que me perdones de todo lo malo que yo he hecho. Entiendo que he hecho muchas cosas malas. Perdóname, por favor, Señor. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Y a ti, Jesús, que diste tu vida y derramaste tu sangre en esa cruz, es a ti a quien hoy yo decido entregar mi vida. Abro mi corazón para ti y te recibo como mi máxima autoridad a partir de este día. Te recibo como mi único Salvador, entendiendo que eres el único que puede interceder por mí delante del Dios vivo y verdadero. En esta hora yo te declaro mi Señor, te declaro mi Salvador. Y te ruego, Señor, que me llenes con tu Espíritu Santo, para que me pueda guiar a toda tu verdad
para que pueda yo aprender tu palabra, para que pueda yo disfrutarla, para que pueda yo aún compartirla con todos aquellos a quienes amo y a quienes deseo la vida eterna también. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Muy bien, pues así de sencillo es como podemos nosotros empezar una relación personal con Dios. Muchas felicidades a quienes hayan hecho esta declaración por vez primera. Estamos a sus órdenes, sus amistades les podrán indicar la mejor manera de poder estar en contacto con este ministerio. Queremos decirles que nos da mucho gusto que nos acompañen y estamos a sus órdenes. Por supuesto, estamos a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a concluir nuestro tiempo juntos leyendo un párrafo que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 12. Dice, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, dice que fuimos los primeros en confiar en Cristo. Es cierto, los discípulos de Jesús eran judíos, Jesús mismo era judío. Dice, diéramos gloria, dice que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Ahora ustedes, está escribiendo Pablo, ahora ustedes, los gentiles, nosotros, los que no somos pueblo de Israel por linaje, dice, ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, dice, hemos oído la verdad, la buena noticia, ¿sí? Por eso Dios quiere hablarnos, quiere darnos buenas noticias, quiere hablarnos de su salvación. Dice, cuando creyeron en Cristo, dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Dice, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así es de que, amados, démosle gloria y alabanza a nuestro Dios, porque Él ha hecho todo esto por cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a identificar que tú deseas hablar con nosotros, que podamos identificar los beneficios de escuchar tu voz y de ponerla por obra, Señor, de entender que es Jesucristo tu voz para nuestra vida y que es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guía a toda la verdad que tu palabra nos enseña, tu voz nos enseña. Muchas gracias por todo esto, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer saludarles y enviarles un gran abrazo a todos ustedes a través del Facebook. Qué bueno, qué gusto poderlos saludar. Que Dios los bendiga. Les enviamos un gran abrazo y nos quedamos en nuestra transmisión de Zoom para tener un momento de comunión con nuestros hermanos que nos acompañan a través de esa plataforma. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén.
las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. En manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.